Bueno, listo. Entonces ahora sí, hagamos un zoom a etiquetas que me ayudan a seccionar mi contenido. Bueno, entonces, ¿cuál es el use case que queremos resolver? Básicamente eso. Ya tengo una página HTML. De hecho, si guardan ese markup, el navegador sabe cómo renderizarla y los validadores van a decir que está bien, pero obviamente, pues nada se ve. Entonces, cuando tienen que hacer contenido, obviamente siguen siendo las mismas consideraciones de antes, que yo pueda entender el markup, que sea claro y obviamente que sea muy amigable con los search engines, pues para que me puedan encontrar y no sé qué. Entonces, pues para eso hay mejores etiquetas que se pueden usar. Bueno, entonces volvamos a mi pantallita. Listo, entonces voy a no usar las etiquetas, algunas de las etiquetas que les había mostrado para no llenar la pantalla de código que ya han visto. Entonces arranquemos con body. Pero obviamente hagan de cuenta que body está rodeado correctamente. Entonces, a la pregunta que nos habían hecho, el body usualmente siempre arranca con un header y esa es otra de esas etiquetas que antes no existía y la idea es lo mismo, ¿no? Que las herramientas puedan saber exactamente dónde estoy poniendo yo información relevante del header, que usualmente es como listo, como títulos y eso, pero lo más importante es que yo tenga una etiqueta nav. Entonces, esa etiqueta nav lo que hace es decirle a las herramientas, ahí van a haber vínculos. Y lo que hay ahí, trátelo como vínculos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hace usualmente las herramientas es navegar por toda una página y usualmente la forma en que lo hacen es buscando los vínculos que hay para ver cómo qué es lo que es público dentro de una página. Entonces, obviamente que haya un app le ayuda a esas herramientas a saber dónde buscar los vínculos. Seguramente vínculos que no estén dentro de NAP son vínculos hacia afuera o vínculos que no son tan importantes. Entonces, es súper útil ponerle NAP a todos los vínculos que ustedes van a compartir que son para navegación dentro de su sitio. Entonces, ahorita no sabemos cómo se ve un link, pero después lo vamos a ver. Pero entonces, bueno, acuérdense, ahí dentro de NAP va esa parte. Listo. Después del header, efectivamente, iría nuestra etiqueta main, que ya vimos ahorita. Y efectivamente, no tiene mucho sentido poner algo entre header y main. Entonces, bueno, dentro de main hay dos etiquetas importantes que me ayudan a agrupar cosas. Una se llama article y la otra se llama section. Y básicamente un article es como una especialización de un section. O sea, todo lo que yo puedo hacer con un section lo puedo hacer con un article. Y un article es una sección básicamente que si yo saco de donde está, en teoría todavía tiene sentido. Eso obviamente es súper subjetivo. Nada de esto de acá tiene una regla estricta de cuándo es un artículo y cuándo es un section. Hay que aplicar un poco como de sentido. Entonces, pero bueno, seguramente dentro del main deberían tener al menos un artículo, porque seguramente el contenido principal, si ustedes lo sacan y le quitan el header y el footer, seguramente todavía tiene sentido. Entonces, seguramente al menos un artículo sí deberían tener dentro de main. Entonces, bueno, un artículo también debería tener sus headings. Y de nuevo, no hemos revisado qué son headings, pero ahorita no se preocupen tanto por eso. Más bien, miremos la parte de agrupación. Y obviamente, las secciones pueden tener subsecciones. Entonces, no tiene nada de raro que ustedes vean cosas de este estilo. Y obviamente, depende un poco de la página que estén haciendo, ¿no? Puede ser que tenga sentido subseccionar una sección. Y de nuevo, acuérdense que un artículo es simplemente una especialización de una sección. Entonces, cuando hablo de sección, hablo de cualquiera de las dos. Entonces, puede ser que tenga sentido subseccionarlo, puede ser que no. Y depende un poco como de lo que ustedes vean ahí en
estructura. También podría pasar que una sección tenga diferentes artículos. Entonces, de nuevo, yo puedo tener una sección y decir como, ok, esto yo lo podría sacar y tenga sentido. Puede ser que un artículo tenga secciones, sí. Ahí se puede jugar con eso dependiendo de lo que ustedes quieran expresar realmente. Y después del main, seguramente está el footer. Y a veces el footer también tiene vínculos de navegación y a veces no. A veces usualmente el footer se utiliza más que todo para cosas de copyright y cosas de ese estilo. Esos no son vínculos de navegación, entonces en teoría no necesitan un NAP. Si el footer de ustedes repite los vínculos del header, entonces sí pónganle un NAP seguramente. Pero usualmente lo que hace la gente con el footer es poner como información del autor, copyright y cositas similares y por el estilo. Entonces, de nuevo, nada de esto es visible para el usuario. Todo esto es visible para las herramientas que utilizan nuestras páginas, pero de nuevo es básicamente como lo mínimo que debería tener una página en contenido para que sea como usada correctamente por esas herramientas. Bueno, entonces, volvamos a hacer nuestro zoom. Entonces, como les conté, básicamente eso es el body. O sea, si ustedes le quitaran todo el contenido, esa es la estructura que debería tener el body. Siempre tener un header. Antes del header seguramente no tiene sentido que haya muchas cosas. Un main y un footer. Y en ese orden seguramente. Entonces, bueno, dentro del header, como les conté, headings, y ahorita no nos preocupamos porque es un heading, ahorita lo vamos a ver. Y si le van a poner vínculos de navegación a su header, que es usualmente la costumbre, pues pónganlos dentro de un app. Y bueno, de ahí para allá, debajo del header, pues lo que ya estábamos viendo. Bueno, y dentro del main, lo que les conté, ¿no? Bueno, no, ya me acordé que estoy diciendo acá. El header en teoría siempre debería ir al principio de todas las secciones. Entonces, también podría pasar que ustedes le pongan un header a una sección. Obviamente, ese header dentro de la sección tal vez no tiene vínculos de navegación. Sería muy raro que los tuviera, pero eso podría funcionar. No he visto a nadie que lo haga, pero el estándar les dice como, sí, el header no es solamente como el header dentro del body, sino es como el header dentro de cualquier sección. Y lo mismo con footer. El footer podría ir dentro, pues, ser parte de body, pero también podría ir dentro de una sección si ustedes creen que ese footer les ayuda a dar información de esa sección, y si es un artículo, pues tiene más sentido porque yo lo podría sacar y debería tener como esa información a la mano. Bueno, además de main, entonces hay una vaina que se llama aside. Entonces, aside son todas esas cosas que ustedes ven usualmente como separadas del contenido principal, usualmente alineadas a la derecha, que usualmente tienen como información relevante, como relacionada al contenido principal, pero no es el contenido principal. Entonces, por ejemplo, en los periódicos a veces lo usan para relacionar dos noticias o cosas de ese estilo. Entonces, también pónganle la etiqueta site a todo eso que es. Sí, ahora miren que hay una cosa importante, ¿no? Está dentro del main. Esa es la manera de decir como que esto es relacionado a este contenido, pero no es el contenido principal. Y eso es porque obviamente aside puede ir dentro de cualquier sección. Entonces es lo mismo. Si ustedes tienen algo que no es parte principal del contenido, pero está relacionado, pues pónganle aside si quieren. Y bueno, pues artículo es igual que una sección, entonces ya saben. Espera. Ese aside no necesariamente va a hacer que se visualice distinto del contenido, solo para el browser. Si tú no lo estilas, no se va a ver distinto. Pero obviamente las herramientas sí saben como, ok, esto tal vez no, digamos, si yo lo estoy leyendo, seguramente no lo leo a menos que haga algo para como leer esa información complementaria, y la primera lectura lo obvia. Pero sí, de hecho, usualmente esto no es chévere como
como guiarse por, voy a verlo como lo renderiza el navegador, porque el navegador lo renderiza de una manera que esta parte semántica se pierde. Entonces, todas esas etiquetas son más que todo para las herramientas y obviamente para que te ayuden a estilizarlo. Separar, obviamente, el contenido que vas a mover a la derecha con una etiqueta es súper útil para darle estilos. Si no, pues obviamente sería imposible, realmente. ¿Cómo? Sí, sí, entonces eso. La gente antes que hacía, pues ponía un div y eso era lo que movía, pero pues ya existe una cosa con un valor semántico más grande. Entonces, bueno, y como les digo, eso es básicamente como la estructura de una página más o menos en general. Como les digo, el NAP, podrían poner NAP en una site o podrían poner NAP en un footer si ustedes sienten que esos vínculos son como parte de la navegación del sitio. Entre otras cosas, con NAP hay otras esas historias en que los tiempos cambian. Entonces, cuando salió NAP, en teoría, el estándar decía como solo utilícelo una vez en la página para los vínculos principales de su navegación. Y después lo relajaron y dijeron como, bueno, está bien, póngalo donde quiera que usted sienta que tenga como sentido y contexto. Entonces, de nuevo, si alguna vez escuchan a alguien decir que NAP solo se debería hacer una vez, eso era así, el estándar decía eso antes, pero pues ya lo relajaron. Bueno, entonces, body obviamente solo debería haber uno por página, eso es casi que obvio, solo hay un lugar donde debería haber contenido. Main lo mismo, solo uno por página. Si tuvieran dos main dentro de un body es como medio raro porque es como, ok, sí, ¿qué es main y qué no es main? Debajo del main pueden poner secciones si quieren, pero main solo debería haber uno. Entonces, artículo, como les había dicho, la cosa es, yo debería poder sacar un artículo de la página y que eso tenga sentido. Una de las cosas en que es como un área gris es, por ejemplo, las secciones de comentarios de las páginas. Eso dice el estándar, pueden ser un artículo porque en teoría los comentarios de un artículo, si yo los leo por fuera del artículo, más o menos tienen sentido. Entonces, por ejemplo, eso es una cosa que en donde se recomienda usar articles. Y como les conté, todas las secciones deberían empezar con un heading. Eso es como súper importante. Una sección sin heading no es, no me chupo. Debería comenzar, pero sí. Hay secciones que tal vez no tienen sentido, pero en general las más importantes siempre deberían tener un heading. Y todo, siempre que me escuchen hablar de sección, también compete article porque, de nuevo, un article es una especialización de la etiqueta tag. Entonces, sí, ahí section básicamente es eso, ¿no? Es como yo tengo un montón de contenido y quiero agruparlo de alguna manera porque tiene sentido. Muchas veces también porque estilizar ese grupo de contenido tiene sentido. Entonces, en vez de usar un div, pues usen un section que tiene un poco de valor más semántico. Header, pues obviamente representa contenido como introductorio. Y como les digo, en teoría uno podría usarlo más allá de body, pero creo que eso se quedó en el estándar y no lo utilizan mucho. Y footer es lo mismo, usualmente con ese tipo de información como copyright y como vínculos a ciertas partes de documentos importantes para el contenido y cosas de ese estilo. Bueno, NAP obviamente representa una sección con vínculos para navegar. Aside es una porción del documento que está indirectamente relacionado al contenido principal, pero no es el contenido principal. Y bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda de lo que estábamos viendo? Bueno, entonces, ¿qué hacer y qué no hacer? Entonces, un tema que vamos a tratar más adelante con profundidad es un poco como cuando ustedes vean una página, piénsenlo como una serie de componentes, ¿sí? Como partecitas que seguramente yo podría sacar y tendrían algún tipo de valor y seguramente son partes que podría compartir entre diferentes páginas y funcionarían. Entonces, cuando piensen en componentizar una página, article y section es como lo que debería envolver esos componentes, porque un componente seguramente define eso como una parte, una sección dentro de nuestra página. Y obviamente
no se casen con la idea de, listo, pongo todo dentro de un artículo y ya. Traten de usar eso cuantas veces necesiten. De nuevo, cuando hablemos con más calma de componentizar, a eso va como esa historia. Y obviamente el aside que antes la gente siempre usaba ahí para eso. Bueno, ¿y qué cosas eviten? Como les digo, este es de esas secciones en que el estándar cambia y cambia con relativa frecuencia, entonces nunca se casen con la idea de yo aprendí que esto no se puede usar y nunca lo voy a usar, sino que siempre vuelvan a revisar como, venga, ¿esto será que todavía es relevante? Voy a mirar como la especificación que dice. Haciendo estas presentaciones, muchos de nosotros nos pasa eso, como que decimos, oiga, venga, esto yo lo aprendí así, ven y lo reviso y, no, esto ya cambió. Entonces, por favor, nunca se olviden de esa historia de revisar varias veces, o sea, como estar seguro de que las cosas no han cambiado desde que ustedes las aprendieron. Las referencias son un poco como las mismas del otro, MDN y W3C. Y otras cosas, MDN tiene un artículo chévere sobre la parte esta, sobre la estructura, y Stack Overflow, que qué haríamos sin Stack Overflow, tiene una pregunta muy chévere sobre si tiene sentido meter artículos dentro de secciones o secciones dentro de artículos, y Stack Overflow tiene valor efectivamente. Entonces ahí pueden ver sobre discusiones de gente de qué tiene sentido, quién con quién y... Listo. ¿Alguna pregunta de todo esto? Súper claro. Nav, main, aside, footer. Bueno, gracias.